Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga. Esperando que te encuentres de maravilla. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios. Sí, es un honor que pueda hacer esto una vez más. De verdad es un honor que me estés escuchando. Me presento, soy Jaciel Isaí y vamos a hacer un podcast más random, donde hoy quiero hablar acerca de la unidad. Hoy vamos a hablar de cómo poder llegar a vivir en unidad, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el lugar en donde estemos. Y claro, donde hay unidad, donde es un ambiente de unidad, ¿a quién no le gustaría vivir en un ambiente así? Pues hay amor, hay libertad, hay gozo, hay tranquilidad, hay paz, entre otras muchas cosas más. Y bueno, quiero leer unos versículos de la palabra de Dios principalmente en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 a su versículo 8. Dice así la Nueva Traducción Viviente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. Y bueno, el título de este podcast random se llama Viviendo en Unidad. Así es, viviendo en unidad. Y bueno, vamos a ello, ¿no? ¿Alguna vez has trabajado en unidad? ¿Has estado en un ambiente donde la unidad reina? Sabes, creo que la unidad es indispensable para todo, en todas las áreas de nuestra vida, porque la unidad lleva a que las personas trabajen para un mismo propósito. La unidad la vemos en diferentes momentos o en diferentes lugares, sea en las empresas, en un equipo médico, en algún equipo de fútbol tal vez. Por cierto, ¿has visto o a lo mejor le vas a un equipo de fútbol, o has participado en algún equipo de fútbol que tuvieran una unidad bonita o que hubieras visto una unidad bonita? Por cierto, las Chivas son las mejores, ¿eh? No te creas. Bueno, en mi consideración son las mejores. Vengo de Guadalajara, nací en Guadalajara y bueno, Chiva de corazón. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, pero independientemente del equipo que le vayas, ¿has visto en algún equipo que digas, wow, están trabajando como equipo? Es decir, y cuando nos referimos que están trabajando como equipo, nos estamos refiriendo a que están trabajando en unidad, ¿no es así? Pero bueno, en esta parte, ya que pertenezcas o hayas jugado o hayas visto algún partido, te has dado cuenta de que dentro del equipo de fútbol existen diferentes tipos de personas. A veces, por lo menos, en mi equipo en el que estaba existían diferentes. Estaba la persona que se enojaba fácil y quería hacer las cosas solo. La persona que hacía berrinche y se montaba en su macho y ya no hacía nada. Por cierto, montarse en su macho es una frase mexicana, diciendo como de, pues, soy orgulloso, soy egoísta y como de, ya, fue todo, ya no te hago caso. Se hace como si se hiciera la víctima, ¿no? La persona que cree, también está la persona que cree que hace las cosas perfecto y empieza a hacerse la víctima, y en lo particular era yo. La persona mandona que empieza a dar órdenes, pero nadie le hace caso. La persona a que apenas la está tocando y está reclamando que falta o empieza a querer a pelear, etcétera, etcétera. Infinidad de características creo que hay, pero estas son como que las más relevantes en este caso, ¿no? Pero todas estas características de estas diferentes personas harán que el equipo, en lugar de ganar, fracasen porque no existe la unidad. ¿Tiene lógica lo que digo o no? Pero bueno, dentro de la iglesia de Filipos, Pablo está exhortando en contra de este tipo de personalidades o carácter, o los tipos de carácter de diferentes personas que hacen que no exista la unidad. Vaya, ya que si como equipo de fútbol debe haber unidad, imagínense en la iglesia. ¿Cuánta unidad no debe de haber? Pues somos el cuerpo de Cristo. Ahora veamos qué nos está diciendo Pablo en este pasaje. Es muy hermoso ver esta carta,
pues Pablo escribe esta carta con un profundo agradecimiento a los filipenses, ya que reconocía el gesto de los filipenses, y en esta carta Pablo los sigue animando a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos, y que el gozo siga desarrollándose como parte de su vida íntima y en comunión. Por cierto, aquí les doy un pequeño dato muy interesante. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, es un himno, es un canto muy antiguo de la iglesia primitiva. Y bueno, Pablo sigue su discurso, que ya había empezado desde el capítulo 1:27 de Filipenses, mencionando que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y esto lo está mencionando desde Filipenses capítulo 1, versículo 27, que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Es decir, que el ciudadano del cielo tiene que vivir en unidad. Tiene que vivir como en equipo. Ahora, Pablo está mencionando cómo podemos llegar a vivir en unidad y muestra un ejemplo inmediato acerca de esto. Pero principalmente Pablo está exhortando aquí a los hermanos de Filipo a que no sean egoístas. ¿Qué es ser egoísta? El egoísmo ciertamente se manifiesta en un excesivo amor por sí mismo, y que solamente se ocupa por sus propios intereses y beneficios sin importar las necesidades del resto. Además, ahí mismo en el versículo 3 dice Pablo que no traten de impresionar a nadie, porque había o existía contienda, es decir, una discusión constante. Así que Pablo está mencionando, ya por favor, ya no impresionen a nadie. Antes, sean humildes. ¿Pero qué es humilde? ¿Pero qué es ser humilde? Sino reconocer nuestras habilidades, nuestras capacidades, para usarlas a favor o un beneficio del prójimo. ¿Estás viendo cómo Pablo menciona la contraparte del egoísmo y la contienda, que es la humildad? Es asombroso. Y el cómo Pablo, al momento de que menciona de que sean humildes, y la humildad te lleva a servir, Pablo aclara en el versículo 4, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Dice la Reina Valera, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, no siendo egoístas, sino interésense por los demás, teniendo en cuenta a los demás como superiores a uno mismo. Híjoles, esto sí duele, porque considerar a alguien como superior a nosotros creo que es doloroso. Pero espera un poquito, porque Pablo remata poniendo el ejemplo de Cristo, diciendo Jesucristo fue humilde, y gracias a esa humildad que tuvo Cristo, nosotros tenemos esa comunión, esa unidad con Jesucristo mismo. Y aquí hay un concepto teológico que quiero poner, que se llama la unión hipostática. Porque aunque era Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, que al momento que Dios se hace hombre, igual que como nosotros, como tú y yo, aquí hay un principio muy grande de humildad y de amor. No es que se despojara de su divinidad, aunque ciertamente se limitó a usar su divinidad siendo verdaderamente hombre. Es decir, a pesar de que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a demostrar o usar su divinidad como cosa que aferrarse, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como dato, la unión de dos naturalezas, es decir, la unión de la naturaleza 100% divina y 100% humana, se le llama unión hipostática, que esta la está poseyendo Jesucristo. Volviendo, ¿te das cuenta cómo Dios trajo la unidad entre Dios y los hombres por medio de la humanidad y la obediencia y el amor de Jesús? Es bastante interesante esto. Porque dice Pablo, ok, no sean egoístas, sino que sirvan a los demás siendo humildes, considerándolos superior a sí mismo. ¿Sabes? Jesús, o Dios mismo, al venirse a hacerse como hombre, consideró él mismo que podía salvarnos. Él era el único que podía salvarnos, tomando nuestro lugar, siendo verdaderamente hombre, pasando por tentación, por pruebas,
por luchas, por lo que se siente la carne, o como es la carne, no teniendo pecado ninguno solo, pasó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa parte de pasar a ser obediente, de humillarse, que Jesús se humillara, tuvo un principio muy importante, que trajera Jesús la paz con Dios. La paz con Dios. Dice Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si te fijas cómo trajo unidad Jesús, y Pablo ahora está poniendo el ejemplo de unidad de Jesús. Entonces, para que existiera la unidad entre Dios y los hombres, Jesucristo tomó forma de hombre, teniendo 3 principios: el amor, la humildad y la obediencia. Y esto que te diré, quisiera que quede grabado en tu corazón, que lo escribas, o que no lo olvides, que lo medites, porque para vivir en unidad tenemos que desarrollar y vivir en humildad, amor y obediencia, así como Cristo lo hizo. Para vivir en unidad tenemos que desarrollar y vivir en humildad, en amor y en obediencia, así como Cristo lo hizo. Y bueno, a lo mejor estás pensando, ya estoy escuchando, porque fue lo primero que pensé: ¿quién como Jesucristo? O yo no soy Jesucristo. O también necesitas conocer mi contexto para entender lo que está pasando. Bueno, considera que Jesús fue por ciento hombre. Ya lo hemos hablado. Y además, como hombre, estaba sujeto a pasar todas las tentaciones que pasamos nosotros. Considera que Jesús, siendo despreciado y dañado, no se montó en su macho y no se puso en un papel de víctima, sino que la humildad de Jesús, es decir, que Jesús reconociera que dentro de su capacidad y dentro de su poder podía salvarnos, actuó en amor, en obediencia para salvarnos. En otras palabras, la actitud de Jesús, la humildad y el amor y la obediencia lo llevó a morir en la cruz del Calvario, y esto ha cambiado nuestras vidas para vivir en comunión, en unidad con nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Recuerda, el punto principal es: para vivir en unidad tenemos que desarrollar y vivir en humildad, en amor, en obediencia, así como Cristo lo hizo. Ahora, existen 3 principios en este pasaje que creo que son básicos para poder vivir en unidad, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en casa, en todo lugar en donde estemos, en la escuela, los cuales ya hemos mencionado y lo deseo recalcar. Principalmente, el punto número 1, el amor es uno de los principios para vivir en unidad. El amor es uno de los principios para vivir en unidad. El amor incondicional lleva a ser intencionales. Jesús no solamente expresó su amor, por ejemplo, en Jeremías 31:3, donde dice que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto nos ha prolongado su misericordia, sino que lo demostró ya que Jesús murió por nosotros, diciendo en Filipenses versículos 7 y 8, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿No se te hace asombroso esta parte? Porque el amor que tenés, y quiero que notes esto, que no solamente lo expresó, sino que lo demostró, ese amor. Porque el amor incondicional lleva a ser intencional. El amor que tenemos a Dios nos llevará a demostrarlo con nuestro prójimo, por supuesto, ya que en Cristo recuerda que Dios y el prójimo se hizo uno. Porque como amarás a Dios con toda tu mente, con todo el corazón, con todas tus fuerzas, como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes, con nuestra actitud, con el brindar confianza, con el servir a los demás, así como Cristo nos sirvió, de esta manera estamos demostrando que tenemos un amor al prójimo también. Con nuestra actitud, con el brindar confianza, con el servir a los demás, así como Cristo nos sirvió, etc. El amor incondicional a tu familia, sean a los hijos, a los padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos,
a los padres de tus hijos, no sé, pero llevará a demostrar ese amor. ¿Cómo? Sirviéndose mutuamente, con algún abrazo, con algún cariño, con el estar ahí pese a la situación que sea, con proveer para la casa, etcétera. El amor nos va a llevar a empatizar, por supuesto. Jesús empatizó con nosotros al momento de que se hizo carne, al momento de que se hizo humano. Dice, hay un dicho muy conocido donde dice, ponte en mis zapatos. Y sabes, Jesús se puso en nuestros zapatos, conoció nuestra situación y nosotros tenemos que conocer la situación de esa persona, de la vida propia. Tenemos que darnos cuenta de que no somos los protagonistas de la historia, sino que para vivir en unidad tenemos que amar, y amar nos va a llevar, por supuesto, a servir, por supuesto que nos va a llevar a brindar confianza, por supuesto que va a hacer de nuestra actitud, y eso tiene que ser intencional, nos va a llevar a perdonar y nos va a llevar a abrazar, a mostrar ese cariño en diferentes momentos. Pero para también en ese sentido necesitamos ponernos en los zapatos de aquella persona. Necesitamos conocer su condición, conocer los sentimientos y demás. Empatizar con el prójimo nos llevará a comprender y ayudar. Ponernos en los zapatos de la persona nos ayudará para ver en qué manera la vamos a poder ayudar. Y para esto paso al siguiente punto, que de hecho ahorita a lo mejor nos va a quedar más claro esta parte. Pero la humildad es uno de los principios para vivir en unidad, es la parte 2. La unidad es uno de los principios para vivir en unidad. Pues sabes, la humildad te llevará a morir a tu yo. De hecho, Jesús murió a su yo humano, no siendo... Y quiero que te fijes en esto, porque ya que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Te das cuenta cómo está muriendo a su yo humano? El morir al yo es no ponerse en su macho. Y Jesús, a pesar de que pudo ponerse en su macho diciendo, no, es que ellos me están matando, ellos están siendo pecadores, yo no tengo que morir por ellos, yo no tengo que ponerme en ese papel, yo no tengo que servirles, yo no tengo que morir, son sus culpas, son sus pecados, y como diciendo, yo no tengo absolutamente nada. Pero Jesús fue humilde, no se montó en su macho, reconoció que Él podía salvarnos y lo hizo. Pero sabes, a veces pensamos que somos los protagonistas de la historia y nos victimizamos, nos ponemos en nuestro macho, ponemos 100 kilos de orgullo, 100 kilos de egoísmo personal y no empatizamos. Se acaba el amor, somos egoístas. Y por eso dice Pablo, no sean egoístas, sino sírvanse los unos a los otros. Cuando la esposa, por ejemplo, o el esposo están en algún problema, a veces, o cuando entre hermanos o hermanas están en algún problema, cuando entre los hijos y los padres existe algún problema, y a veces oramos, Señor, cambia a mi esposo, a mi esposa, mira a mi esposa, mira a mi esposo, mira al hijo, mira a mi hermano, mira a mi tío, mira a mi primo, mira a aquella persona, y a veces nos ponemos en un papel de víctimas. Pero, ¿qué te parece si ahora consideramos a esa persona como superior a nosotros y le servimos? Le servimos. ¿Es difícil? Claro. Y hasta dijiste, no, ¿por qué? Si Él hizo esto, si Él hizo aquello. Jesús también pudo decir lo mismo. Pero lo que nos conquista hasta ahora de Jesús es que fue humilde y se humilló a sí mismo. Piénsalo, te invito a que reflexiones en esto. Y ya no oremos en esa oración espiritual, y digo así entre comillas porque a veces no tenemos humildad. Ya no oremos, Señor, cambia a mi hijo, cambia aquí al prójimo, cambia a mi amigo, cambia a aquella persona, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, sino considera a aquella persona, X persona, como superior a ti. Y esa X persona hará lo mismo contigo. Cuando en el trabajo exista un problema, de igual forma,
De la misma manera, la humildad nos lleva a servir, porque la humildad es la capacidad de poder reconocer nuestras virtudes, nuestras capacidades y habilidades para el servicio al prójimo. Y vuelvo a repetir esta parte, Cristo fue humilde a reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y las aprovechó para obrar en bien a la humanidad de cual formamos parte tú y yo. ¿Reconoces tus capacidades y cualidades y las aprovechas para el servicio a los demás? Sea de tu familia, en los compañeros de tu trabajo o escuela o etcétera. ¿Consideras a los demás como superiores a ti mismo? Sabes, aquí quiero contarte una breve testimonio. Algo que me ha pasado a veces, y es que a veces, no sé, es raro, pero, o bueno, no sé si sea raro, pero al momento de que no como en una cierta hora o no desayuno en una cierta hora, me enojo y, y bueno, créeme que a un principio me enojaba con mi mamá y decirle, madre, pues tengo hambre, tú nada más estás trabajando. Pero el venir a Cristo, y esto lo digo con pena, porque no debe ser así, pero el venir a Cristo y ver el ejemplo de Cristo en esta parte, es como de reconocer, es dejar de ser egoísta, porque yo solamente estoy viendo mi bien, que yo necesito comer, que yo esto, que yo aquello, pero oye, no pasa nada si dejo de comer 1 hora o 2 horas. No pasa nada si no como, a lo mejor, no sé, en un día. ¿O acaso no tengo manos para hacerlo, en otras palabras? También necesitamos, y ahí esa parte Dios trata conmigo. Dejo de ser egoísta. Veo a mi mamá que está trabajando y digo, ¿sabes qué? Está trabajando. Vete tú a hacer de comer. Y me voy a hacer de comer y a veces yo le preparo su comida a mi mamá mientras ella sigue trabajando. Y de hecho, ella hace lo mismo conmigo y ella empezó a hacerlo conmigo antes que yo con ella. De hecho, siempre las madres son así, ¿verdad? Es algo hermoso. Pero si te fijas esa parte de la humildad que lleva a servir y no ser egoístas, porque es muy fácil pedir, es muy fácil ordenar, porque es muy fácil ver sus propios intereses y forzar a aquella persona a dar, pero si nosotros forzar a aquella persona a darnos y a darnos, y se vuelve en ocasiones muy difícil poder nosotros dar. Y Jesús dio, y la humildad y el amor nos va a llevar a dar. ¿Consideras a los demás como superior a ti mismo? ¿Consideras, reconoces tus capacidades, tus cualidades, las aprovechas para el servicio a los demás, sea de tu familia, de los compañeros de tu trabajo? Nos dejamos de montar en nuestro macho de esto para mí, esto yo quiero y esto y nos ponemos en enfocar en dar. Sabes, también la obediencia es uno de los principios para vivir en unidad. Sí, la obediencia es uno de los principios para vivir en unidad. Jesucristo fue obediente hasta la cruz. La obediencia a Dios nos llevará a tener una actitud servicial, una actitud de humildad para vivir en humildad. La obediencia nos llevará a ser humildes, a amar, a servir, etc. Y es que el ejercicio de la obediencia nos llevará a realizar todo esto para vivir en humildad. No sé si te has dado cuenta, pero el ser obedientes a Dios nos llevará a tener una actitud servicial, lo vuelvo a repetir. Nos llevará a tener una actitud de humildad. Y esto es como el ejercicio. Si quieres fortalecer ese músculo, si quieres fortalecer esos músculos de la humildad, de ser servicial, del amor, necesitamos reconocer nuestras capacidades, necesitamos amar, necesitamos servir. Y esto requiere un ejercicio. ¿Te imaginas si aplicamos estos principios a nuestra vida para vivir en unidad? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si vivimos en esa unidad donde tomemos el ejemplo de Jesucristo, donde también reina el amor, la humildad y la obediencia? ¿Cómo sería nuestro hogar? ¿Cómo sería nuestra escuela? ¿Cómo sería el lugar donde trabajamos? ¿Te imaginas si aplicaras estos principios cada día en tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo, etcétera? De hecho, podemos hacerlo. Y creo que
De ahora en adelante lo vamos a hacer, lo vas a realizar, porque sé que tanto tú como yo queremos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. De hecho, Cristo nos ha concedido estar unidos a Él por medio de Él. Es extraordinario. Y bueno, te invito a que tomes estos principios, a que los realices. Ora por tu carácter, oremos por nuestro carácter. Dejémonos de poner en nuestro macho y tomemos una actitud servicial. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima.